Gracias, Padre Jehová, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, te damos por el Señor que hemos amanecido. Bien a todos mis hermanos, Señor, bendigaste, Señor, para que venga este día nuevo. Padre Santo, derrama tu bendición para todos, Señor, para todos los hermanos, a todo el pueblo. Argentina, Perú, Chile, para todos sitios, Padre Santo, que sea derramado tu palabra, tu semilla, Señor, a cada corazón, Padre Santo. Señor, te pido, Señor, que ayudes a mi hermano, pastor, que Argentina, Señor, mi hermana Susana, Señor, para que derrame tu santo palabra, tu semilla a todo corazón. Por su boca de ellas, Señor, usted derrama, papá, a cada corazón, a cada sentimiento, puedes entrar, Padre Santo, Señor, papá. Esperamos tu bendición en cada corazón, Padre Santo, Todopoderoso. Gracias, papá. Derrama tu bendición, tu palabra para poder aprender cómo nos ama, cómo te amamos también, Padre. Gracias, papá, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Amén. Virgilio. Preciosa oración. Bueno, después de enseñarnos que Jesús es el puente ideal entre Dios y los hombres, el autor de Hebreos continúa ampliando la comprensión de lo que tenemos que estudiar, ¿no? Esta carta de Hebreos. Hoy vamos a hablar de los capítulos 9 y 10 de Hebreos. Tengan a mano su Biblia, capítulos 9 y 10 de Hebreos, porque es todo Biblia lo que vamos a ver. Así que vamos a ver a Jesús como superior al sistema que nos rodea. Después de enseñarnos que Jesús es el puente ideal entre Dios y los hombres y Dios, Hebreos continuará su disertación para ampliar nuestra mirada, porque veremos en los capítulos 9 y 10 que Jesús es más que cualquier sistema religioso, social, político, económico o cultural. Porque alrededor del sumo sacerdocio hay un sistema, una manera de vivir la espiritualidad, mecanismos que intentan que todo esté en orden en medio del caos. Leyes externas que pretenden contener nuestra maldad y corregir los errores personales y sociales, pero siempre es insuficiente. Todas las culturas creen en un axis mundi, un eje del mundo, aquello que da sentido y organiza todo lo demás, que mueve toda la sociedad, que rige nuestra manera de vivir, un lugar sagrado del que depende toda la realidad. Para las tribus antiguas podía ser un árbol sagrado, una montaña, el monte Olimpo para los griegos, para los judíos el tabernáculo, posteriormente el templo. Para los romanos era Roma, la ciudad eterna. Para nosotros hoy, los centros que mueven la economía mundial. Todos tenemos un axis mundi y todos tenemos sumos sacerdotes que nos enseñan cómo funciona nuestro mundo. En el capítulo 8 de Hebreos nos presenta a Jesús, nuestro gran protagonista, y lo comparará con los otros sacerdotes. Para algunos, Jesús era un recién llegado, un segundón, quizá un parche, porque lo importante era lo anterior, el sistema anterior con todos sus ritos y mecanismos de salvación. El autor de Hebreos le dará la vuelta a la tortilla a este argumento. Jesús no es el último en llegar. Nos dirá que ese sistema anterior solo era figura y sombra de lo real, de las cosas celestiales. Que todo lo anterior era un performance, una representación, una manera externa de explicar la realidad eterna. De la misma manera que enseñamos a los niños con objetos físicos realidades abstractas, la humanidad también necesitaba este proceso de aprendizaje para llegar a la revelación de Jesús. El verdadero axis mundi, la razón de todo. Porque la intención de Dios fue siempre escribir su ley en nuestros corazones. A partir del capítulo 9 nos presentará este nuevo pacto, que en realidad es el pacto verdadero, pero lo explicará con las figuras, las representaciones del antiguo pacto para que lo entendamos más profundamente. Y de nuevo nos llevará al desierto,
como buenos errantes, y nos mostrará el tabernáculo, el lugar donde el sumo sacerdote ejercía sus funciones. El lugar de la cita con Dios estaba decorado de una forma hermosa, con una mesa para invitados, con pan, un candelabro siempre a punto. El lugar santo. Pero más adentro se encontraba el lugar santísimo, su axis mundi, donde se encontraba el arca del pacto, el lugar de la presencia de Dios. En el primer lugar, el lugar santo, los sacerdotes podían estar todo el tiempo, pero en el lugar santísimo el protocolo era mucho más cuidadoso. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Así, el perdón, desde ese axis mundi, afectaba a todo el mundo. Esto traía orden en medio del caos, un sistema basado en el perdón inmerecido que Dios ofrecía a través del sacrificio de un inocente. Toda la estructura social se fundamentaba en este hecho. El centro de la cultura judía era el perdón de pecados desde el lugar santísimo a través del sacrificio de un inocente de manos del sumo sacerdote. Todos estos detalles eran representaciones para explicar la verdadera realidad. Jesús, nos dirá el texto, es el sumo sacerdote, pero también el sacrificio y también el lugar santísimo. Él es la síntesis de todo el sistema que se intentaba explicar en el Antiguo Testamento, como el que explica a sumar con manzanas a un niño. Jesús es el lugar de encuentro con Dios. Él es la presencia de Dios. Él es el sacrificio, un sacrificio que no depende de nuestro esfuerzo. Es un trabajo del sumo sacerdote. Jesús es el perdón de Dios en su máxima expresión. Y alrededor de Él se construye todo el sistema de todo el mundo. El único sistema capaz de sostener la humanidad. El perdón inmerecido que viene del amor de Dios. Y siempre fue así. Ese sacrificio no es algo que limpia solo de manera externa. Jesús es más que el sistema imperfecto anterior. Él limpia más profundamente. Limpia nuestras conciencias. El autor de Hebreos insiste, ¿por qué llamamos al Nuevo Testamento Nuevo Testamento? Jesús vino y tenemos su testamento porque Él murió. Antes de su muerte no podíamos disfrutar plenamente de los beneficios del Nuevo Testamento, aunque antes ya se nos estaba anunciando sus intenciones, su voluntad. Todas las figuras anteriores eran un performance de Jesús. Jesús es más que los sacrificios, porque Él es el amor sacrificado de Dios por nosotros. Él entró al lugar santísimo, no el teatral del tabernáculo, sino que atravesó el cielo mismo. Y quitó de en medio para siempre el pecado. Jesús es más que cualquier sistema que quiere traer orden al mundo. Y en el capítulo 10 terminará esta sección a lo grande, casi con fuegos artificiales. Me lo imagino escribiendo en mayúsculas. La ley no puede perfeccionar a nadie. Los sacrificios no pueden quitar los pecados. ¡Qué osadía por parte de este autor! Solo la voluntad de Dios, la intención de Dios a través de Jesús puede salvarnos. Estos cristianos de Hebreos se sentían tentados a volver atrás, a los sistemas que les prometían mayores beneficios. Pero aquellos sacrificios eran imperfectos, no tenían validez real, a menos que apuntaran a Jesús. ¿Por qué querríamos conformarnos con las figuras de Jesús teniendo a Jesús? El predicador nos recordará el texto de Jeremías. Él pondrá su ley, su sistema operativo en nuestros corazones. Nadie puede superar esa transformación. Por eso, nos invita a acercarnos a Dios a través del verdadero velo, Jesús mismo, que fue traspasado para que podamos llegar al Padre. Y construyamos así una sociedad desde su perdón, no en base a la ley, estimulándonos a reflejar ese amor los unos por los otros y juntándonos en comunidades de fe, que esta sea nuestra costumbre. Finalmente, aparece otra advertencia del peligro de negar esta realidad. Si despreciamos la sangre de Jesús, el esfuerzo de Dios por nosotros, que es lo único que puede traer orden a nuestra vida, lo único que nos espera es el caos, la oscuridad. No hay otra salvación que Jesús, no hay otra razón, otro axis mundi real, solo Jesús.
Pero esta advertencia no es para desanimarnos, sino un aliento activo a los oyentes, que habían pasado por muchas pruebas difíciles, por muchos envites, siendo menospreciados, siendo un espectáculo, pero resistían. Nosotros como cristianos hoy también podemos sentirnos así, porque solo tenemos a Jesús. Y otros sistemas quieren despreciar nuestro mensaje y nuestra contracultura cristiana basada en el perdón de Dios. Por eso, la carta nos anima a seguir confiando, a tener paciencia, porque nuestra herencia es mejor, nuestro testamento es mejor. La voluntad de Dios, la intención de Dios por nosotros es mejor que todo lo demás. Solo nos pide que confiemos, mas el justo por la fe vivirá. Si escuchamos su intención, tengamos fe, confiemos y actuemos. Empoderados con esta verdad, hagamos entonces nuestras las últimas palabras de este capítulo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Jesús más que el sistema. Jesús está por encima de todo, ¿eh? Y acá metió una palabrita media rara, axis mundo. Vamos a leer un poquito a ver a qué se refiere, porque dice, el axis mundo es el eje del mundo. En cada situación, en cada actividad que nos metemos, en cada cosa, hay algo que es el eje de esa actividad o de esa cosa. Y bueno, a eso le llama axis mundo, axis mundi en latín. Es el lugar sagrado del que depende toda la realidad. Ejemplos, dice, para las tribus antiguos podía ser un árbol sagrado, o una montaña, o la luna, o el sol. Para los griegos era el monte Olimpo. Para los judíos era el tabernáculo, y después fue el templo, la ley. Para los romanos era Roma. Y en la actualidad serían los centros que mueven toda la economía mundial. Todos tenemos un axis mundo, algo que nos atrae, que nos hace funcionar de esa manera. Toda la humanidad. Y para el cristiano, ¿cuál es el axis mundo? Que es aquello que nos hace vivir de una manera diferente, que nos hace querer superarnos cada día. Nuestro axis mundo es Jesús y no hay otro. Para un cristiano no hay otro axis mundo que no sea Jesús. Y acá vemos algunas imágenes y algunas cosas que se nos explican en el Viejo Testamento y que tenemos que encontrarle el significado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, empieza diciendo cómo se formaba el templo, la adoración en aquella época del Antiguo Testamento. Y había un tabernáculo. El tabernáculo era como si dijéramos la iglesia de hoy, el templo. Ese tabernáculo, según nos dice la palabra, era el centro de todo lo que rodeaba la vida del pueblo judío. ¿Cómo se componía? Vamos a Hebreos 9:2 y ahí nos dice un poquito sobre este tabernáculo. ¿Qué dice Hebreos 9:2? A ver, alguien que lo quiera leer. Isabelita, estás muda, Isabelita. Bueno, Susana, a ver, Hebreos 9:2. Ya. Porque el tabernáculo estaba... Dale. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Ahí está, el lugar santo, el lugar santo. Era un lugar donde los sacerdotes podían estar todo el tiempo, pero
no era el lugar importante, más importante, si bien era importante. A ver, ahí veo que tomaron la Biblia Daisy. ¿Querés leer Hebreos 9:4, Daisy, por favor? Ya pasó. A ver. Hebreos 9:4. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado recubierto de oro, donde se guardaba el pacto antiguo. Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de piedra, donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Gracias, Daisy, muchas gracias. O sea, en este lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote. En el primer tiempo fue Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, después a través de la herencia fueron habiendo distintos, pero ese sumo sacerdote podía entrar una sola vez, una vez por año, con sangre ajena, con la sangre ¿cómo es? Con la sangre del animalito que habían matado como sacrificio. Muy bien, había un incensario de oro. ¿Qué es el incensario? El incensario es donde se quemaba incienso, se producía un humo como un perfume, que eso se elevaba al cielo y representaba las oraciones de los santos que suben al cielo. En el Nuevo Testamento, ese humo, ese incensario, son las oraciones de los santos, lo dice la Biblia. Y ya no es necesario ese incensario ahora, porque nuestras oraciones a través de Jesucristo suben directamente. ¿Qué más había ahí? Una cubierta de oro. Y adentro de la caja, digamos, que era de madera, pero toda recubierta de oro, había una urna que contenía el maná. El maná era el alimento que habían tenido ellos durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, y entonces les recordaba la provisión de Dios, el pan. En el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy el pan de vida. O sea que ya no necesitamos del maná, sino que Jesús mismo es el pan. Y cuando comemos en la cena del Señor ese pan con esa copa que compartimos, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, que es el maná del Antiguo Testamento, pero con la diferencia que aquel maná era para un tiempo, era muerte, porque con el tiempo se echaba a perder. En cambio, Jesús es vida. Jesús es vida, y el pan que Él nos da, que es su propio cuerpo, es para toda la eternidad. ¿Qué otra cosa había? Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón. ¿Por qué habla aquí de la vara de Aarón? Eso fue un milagro que Dios hizo cuando alguien cuestionó el sacerdocio de Aarón. El sumo sacerdote era Aarón, y hubo un grupo de gente, que no viene al caso estudiar ahora, que se rebelaron y dijeron: no, ¿por qué Dios va a hablar solamente a través de Aarón si también puede hablar a través de nosotros? Y entonces se rebelaron y Dios les dijo: pongan unas varas ahí de almendro, y una por cada tribu, y entonces márquenla para saber cuál es la de cada uno. Y resulta que la vara de Aarón de una noche para la mañana reverdeció, tuvo fruto, tuvo hojas, tuvo verde, estuvo de una manera tal que quedó sin duda demostrado milagrosamente que el verdadero sumo sacerdote era Aarón. Hoy día, el que produce el fruto en nuestras vidas, el que dice:
yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, es Jesús, no hay otro. Jesucristo es el que florece en nuestro corazón cada día, no ya como en aquella época que fue una vez durante mucho tiempo, pero después se terminó. Jesús florece cada día en nuestros corazones. Por eso ya no necesitamos la vara de Aarón. Y las tablas del pacto. Las tablas del pacto eran la ley, los 10 mandamientos que Dios mandó a su pueblo a través del monte. Y bueno, todos sabemos ya la historia de cómo fue que llegaron los 10 mandamientos. Pero esas tablas grabadas en la piedra estaban guardadas adentro de ese cofre que era el lugar santísimo. Y fíjense, estaba como un cofre, ¿no? Todo de oro, con una cubierta arriba, y 2 ángeles, hechos de oro también, que estaban encima y con los ojos mirando hacia adentro del cofre, como diciendo, los ojos de Dios están observando las tablas de la ley para ver si los hombres cumplen con los 10 mandamientos. Como los hombres no podían cumplir con los 10 mandamientos, ¿qué es lo que ordenaba en el Viejo Testamento Dios para hacer? El sumo sacerdote entraba con sangre ajena, con la sangre del animalito, y la rociaba por encima de la tapa de ese cofre. Entonces, cuando los ángeles miraban, simbólicamente, miraban, no veían las tablas de la ley, sino que veían la sangre del corderito. Y la ira de Dios se calmaba porque él veía la sangre derramada, veía que estaban cumpliendo con lo que él había mandado. Y entonces, volviendo al Nuevo Testamento, esa sangre derramada es la sangre de Cristo. Y ya hoy Dios nos mira a los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos mira a través de la sangre de Cristo. Y Él dice que ya no ve nuestros pecados. Él ya perdonó nuestros pecados, dice la Biblia, y los arrojó en el fondo de la mar. Entonces, cuando Dios nos mira, simbolizado en el Viejo Testamento en esos 2 ángeles, ya no ve la violación de esos pecados, de esas tablas de la ley, sino que ve la sangre de Cristo derramada por nosotros, puesta en ese lugar santísimo, que hace que eso sea nuestro axis mundi, lo más importante de nuestra vida está ahí. Muy bien, seguimos adelante. El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Que ese lugar santísimo era el lugar de la presencia de Dios. Hebreos 9:7, alguien que me lo lea, por favor. Ya lo hemos mencionado, pero quiero verlo en la palabra, ¿no? Hebreos 9:7, por favor. Alguien que lo lea. Anímense, vamos. Desmutéense y lean Hebreos 9:7, por favor. Eso. Muy bien, adelante. Hebreos 9:7, pero al segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote. Para entrar allí debía llevar sangre para ofrecerla, por sus propios pecados y por los que el pueblo cometía sin darse cuenta de que estaban pecando. Bien, gracias. En otra versión dice los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjense que habla de pecados de ignorancia o pecados de que la gente hacía sin darse cuenta que estaban pecando. Ellos eran muy, pero muy estrictos con el pecado. No era cualquier cosa. No podían vivir de cualquier manera.
cualquiera que violaba la ley en cualquiera de sus puntos era culpable de juicio y condenado. Entonces, los únicos pecados que Dios perdonaba, digamos, eran los pecados de ignorancia. O sea, yo hice esto, pero no me di cuenta, no sabía que estaba mal, y lo hice. Y entonces, al ofrecer el sacrificio y llevar esa sangre al lugar santísimo, Dios perdonaba. Una vez por año hacían ese examen de conciencia. Tremendo, ¿no? El centro, el axis mundi del pueblo judío era justamente el perdón de pecados a través de todo ese simbolismo del lugar santo, del lugar santísimo y de la sangre. Dios les ofrecía el perdón, pero el Nuevo Testamento nos explica que eso era como cubrir los pecados, pero que en realidad no podía quitar los pecados, sino que los tapaba, los tapaba. Por eso, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en esos 3 días antes de resucitar, la Biblia nos enseña que descendió a los infiernos, descendió hasta los lugares de muerte, le arrebató al diablo las llaves de la muerte, las llaves de todo lo malo, y apareció sentándose en el lugar en el trono de honor, lo que sería en el cielo hoy, sería el lugar santísimo del Viejo Testamento, donde estaba la presencia de Dios. Se sentó en los lugares celestiales y ahí nos sentó a nosotros también. Y todos aquellos que confiaron en la sangre del animalito presentada en esos tabernáculos, fueron aceptados por Cristo a través de esos 3 días que Él estuvo en los lugares más oscuros del mundo. O sea, a ver, vamos al 11 y 12, 11 y 12, 9, 11 y 12. Dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Jesús entra en el lugar santísimo celestial una vez y para siempre, y su sacrificio vale para toda la eternidad. El sacrificio del Antiguo Testamento del tabernáculo servía para hasta el año que viene, y era limitado, era tapar los pecados, los tapaba durante un año. Pero la muerte de Cristo, la sangre derramada por este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es válida por toda la eternidad. Muy bien. A ver, Susana, léeme 9:14, por favor. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si por un lado nos dice, si aquellos animalitos, machos cabríos, becerros, qué sé yo, servían, aunque sea provisoriamente, ¿cuánto más no va a limpiarnos la sangre de Jesucristo, de aquel que siendo el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su característica de hijo y se disminuyó, se humilló hasta ser un hombre, y dentro de hombre hasta la muerte, y dentro de la muerte hasta la muerte de cruz. O sea, convirtiéndose en Jesucristo, el Señor de todo el universo. La sangre de Cristo
nos dice que Él es el mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15, un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amados, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna, una herencia eterna. Muy bien. Seguimos adelante. Seguimos Hebreos 9:15. Dice acá, entonces, ¿quién es Jesús? Miren quién es Jesús. Es la síntesis de todo el sistema del Antiguo Testamento. Todo lo que estaba establecido en la ley, en los mandamientos, en el templo, en el santo, en el lugar santísimo, en todo el tabernáculo, con todos los panes de la proposición, qué sé yo, todo ese simbolismo se resume en Cristo. Cristo es el lugar de encuentro con Dios. Es la presencia de Dios mismo. Es nuestro sumo sacerdote. Es el sacrificio, es la máxima expresión del perdón de Dios. ¿Qué más le podemos pedir a Dios que no esté explicitado en esto que acabamos de leer? Él es nuestro axis mundi, como dice acá el predicador. Bueno, a ver, ¿cuál es el contraste entre el sistema anterior y Jesús? Hebreos 9:14, alguien que lo lea. Amén, pastor. Adelante, Di. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien, muchas gracias. Acá es muy, muy clarita la palabra de Dios. Todo el Viejo Testamento se resume en estas palabras. ¿Por qué llamamos así al Nuevo Testamento? Porque Jesús estableció un nuevo pacto. Él dijo, este es el nuevo pacto. Cuando compartió el pan y el vino en la cena del Señor, Él dijo, este es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. El viejo pacto quedó caduco, quedó viejo. No hace falta el sacrificio, no hace falta el lugar santo ni el santísimo. Hoy día tenemos a Jesús. Les cuento algo de mucha actualidad. En estos días se está hablando de la pelea entre los judíos y los árabes, los musulmanes, que ellos, los judíos quieren volver a edificar el templo. Y los musulmanes dicen, no, en el lugar donde estaba el templo ahora está la roca, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. El lugar donde estaba el lugar santísimo está ocupado por los musulmanes. Y ellos, si lo llegan a querer tomar los judíos, se va a armar una guerra, pero terrible, que se va a armar, está predicho, es el Armagedón. Pero bueno, mientras tanto están ahí. Unos que quieren tomar ese lugar para edificar el templo y los otros que no quieren que lo tomen porque para ellos es un lugar sagrado también. Se dice que desde ahí Mahoma partió al cielo, qué sé yo, una idea parecida al cristianismo, pero que no tiene nada que ver. Entonces, hoy día, el pueblo judío ya está armando, sin llegar a levantar paredes todavía, pero ya está armando ese templo. Ya están listas las vestiduras del sacerdote, ya están listos los animales para sacrificar, ya está listo, porque ellos no creen que Jesús fue el Mesías enviado, ellos están esperando al Mesías. Entonces quieren restaurar el templo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de los últimos tiempos? La palabra de Dios nos enseña que en ese nuevo templo
el pueblo judío va a ser engañado. Y en ese lugar santísimo va a venir lo que la Biblia llama la abominación desoladora, o sea, algo abominable para Dios, que es que la bestia o el anticristo va a ser adorado en ese lugar en lugar de Dios. O sea, el engaño que está teniendo y que va a tener el pueblo judío es que ellos van a decir, vamos a reedificar el templo para adorar a nuestro Dios como era en la antigüedad. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando ellos digan paz y seguridad, les va a venir destrucción repentina. Y ahí vendrá el Armagedón, la última gran guerra, que ya se está preparando. El tema de Rusia no es ninguna casualidad, porque Rusia se está aliando con todos los países que son enemigos de Israel. Fíjense, Israel, un país chiquitito así, visto en el mapa, con todo el Medio Oriente, con todo Asia, y con todos los países árabes, el norte de África, todos en contra de ese pueblito chiquitito que es Israel. Sin embargo, ahí hasta ahora no lo han podido vencer. En el año 47 los israelitas volvieron a recuperar su tierra de una manera sobrenatural, una batalla que duró 6 días nada más, y en contra de todo el mundo y con armas totalmente inferiores, ellos recuperaron su tierra en la guerra famosa de los 6 días. Terrible, tremendo lo que vemos ahí. Muy bien, advertencia final, Hebreos 10, 26 y 27. ¿Qué nos dice esta advertencia final? Alguien que lea Hebreos 10, 26 y 27. Amén, pastor. Adelante. Porque si proclamamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén, amén, amén. Dice, porque si pecaremos voluntariamente. O sea, yo les decía, en el Viejo Testamento, el pecado por ignorancia era perdonado de una manera distinta a lo que es con Jesús, pero era perdonado. En cambio, acá de lo que se está hablando no es del pecado involuntario, no me di cuenta, sino el pecado que uno hace a propósito. O sea, está hablando del que toma la salvación así con pinzas, que vive una vida liviana, un creyente, como dice el Apocalipsis, que porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo dice muy claro el Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Dios. Queridos, si no tenemos temor de Dios, no hay salvación. Lo dice muy, pero muy claro este pasaje. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar cuando una persona se burla, siendo creyente o diciendo que es creyente, se burla del Espíritu Santo, se burla de la obra de Cristo o se burla de la iglesia, está afrentando, está ofendiendo al Espíritu Santo? Bueno, dice que esa persona lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios
y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, el pecado imperdonable, acá está, muy clarito. Dice la Biblia que hay un solo pecado que Dios no perdona, y es el pecado imperdonable, que es el que está afrentando al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, el que se está burlando del Espíritu de Dios, el que está diciendo que es inmunda la sangre de Cristo, el que pisotea al Hijo de Dios. Ese no tiene perdón de Dios. Y dice en el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, amados, vamos a terminar nuestro estudio de hoy leyendo primero Hebreos 10:39 y después Jeremías 31:33. Perdón, Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto me lo había salteado, esto iba antes. El nuevo pacto, cuando hablamos del nuevo pacto, es un pacto espiritual. No necesitamos de un templo, no necesitamos de un tabernáculo, ni de un lugar santo, ni de un lugar santísimo, porque la ley de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y entonces, ahora sí, para terminar, leemos Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. ¿Quién lo lee? Desde el 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. ¿Quiere que lo lea, pastor? Por favor, sí. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. El que sigue. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Era ese? Sí, perfecto. Fíjense que un cachitito antes del 38 dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, estamos esperando que Jesucristo vuelva. Después viene: el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante. No podemos negar a Cristo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque no somos de los que volvemos atrás. Nosotros vamos adelante con Cristo. Te agradecemos, Señor, por este Axis Mundi que nos enseñaban hoy. Te damos gracias, Señor, porque nuestro Axis Mundi, nuestro importante, lo más serio que podemos tener en la vida es Jesucristo. Nuestro Axis Mundi es Jesucristo, y sin Él nuestro mundo no tiene sentido. Solamente en Cristo todo tiene sentido, todas las piezas se acomodan como si fuera un ajedrez, se acomoda cada una en su lugar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por poder escuchar tu palabra, gracias por poder meditar en ella y poder llevar a la práctica todo esto que hemos estado aprendiendo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hace que esto se haga carne en nosotros y que podamos vivir
la vida como vos querés que la vivamos, no como a nosotros nos gustaría, sino como vos querés que la vivamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén Y amén. y amén.